Buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero que todos estén muy bien en casita, desarrollando sus actividades, sus módulos. Y bueno, pues como ustedes saben, vamos a continuar trabajando con el desarrollo de nuestras sesiones. Que Dios siempre los esté cuidando. Bueno, en nuestra sesión de hoy, que es la tercera, dice reformismo, desarrollismo y guerrillas. ¿Qué entendemos por reformismo? Vamos a ver. Por el año de 1960 van a surgir diversos partidos políticos que van a buscar crear reformas sociales en el país y van a tratar de hacerlo de nuevos partidos políticos, como es el caso de Acción Popular. Pero también vamos a ver algunas situaciones, ¿no?, de insurgencia que va a conllevar, pues, a la formación de una junta militar por el año de 1962 a 1963. En estas elecciones, pues, los candidatos que se presentaron, ninguno de ellos obtuvo el tercio de votos exigidos, ¿no? Entonces el Congreso tenía que elegir al nuevo mandatario. Pero entre los mayor votados, ¿no?, estaba Haya de la Torre, que bueno, se consideraba el virtual ganador, que era del APRA. Fernando Belaúnde, Acción Popular, y Manuel Odría. Sin embargo, no se dieron esta situación como debió ser. Por eso es que más tarde el APRA dice que había existido fraude. Sin embargo, vamos a ver cómo es que la junta militar que se va a presentar en esa época, ¿no?, las Fuerzas Armadas, ¿no?, presididas por Ricardo Pérez Godoy, pretextando el fraude electoral, ¿no?, es que él va a deponer al presidente Prado el 18 de julio de 1962. Y se forma una junta militar para conducir al país. Esta etapa va a ser culminada por el general Nicolás Linde, quien va a convocar a elecciones al cabo de o al término de su año. Pero ¿qué trabajo hizo la Junta Militar de Gobierno, ¿no? Tuvo que enfrentar movimientos reivindicativos campesinos, ¿no? La empresa petrolera fiscal, que pertenecía al Ministerio de Fomento, adquiere autonomía jurídica y se forma la Dirección General de Censos y el Consejo Consultivo de Planificación. Y también se estableció la Comisión Nacional de Cultura para fomentar y difundir la cultura. Bueno, vamos a ver que en esta situación difícil por la que se atravesaba, pues vamos a tener la presencia también de grupos o movimientos campesinos y focos guerrilleros, ¿no? Las causas que motivaron a estos movimientos fue la reforma agraria, que no había solucionado el problema de la tierra, la influencia de la Revolución Cubana, que se daba allá por Fidel Castro, liderada por él y apoyada por el Che Guevara, ¿no?, intelectuales de izquierda, que pensaron que la única forma de transformar las estructuras era la acción armada. Por otro lado, también tenemos la crisis interna que tenía el APRA, lo que creó un movimiento de disidentes de izquierda, APRA, Rebelde, el MIR y otros líderes. Y los focos guerrilleros que vamos a ver son las guerrillas de la Convención, ¿no? Las guerrillas de la Convención que se dieron por los campesinos, apoyados por Hugo Blanco, ¿no?, que pertenecía al Frente Izquierda Revolucionario. El Ejército de Liberación Nacional, liderado por Héctor Béjar, que surgió del apoyo cubano, pero rápidamente fue derrotado.
Luego tenemos el movimiento de izquierda revolucionario liderado por Luis de la Puente Uceda. Surgió originalmente de la facción disidente del APRA y de los marxistas revolucionarios, ¿no? Que se formó el MIR, ¿no? Movimiento de izquierda revolucionario que durante muchos años primó también en las universidades, ¿no? Del país. Bueno, aquí tenemos una imagen de donde lo tenemos a Luis de la Puente Uceda y los héroes, ¿no? De la mesa pelada. Dice ellos, los héroes de la mesa pelada viven. Luego tenemos aquí una diapositiva donde nos presenta las elecciones y la Junta Militar de 1962, el fraude electoral que les decía, ¿no? Y vamos a ver cuáles fueron las principales obras del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Este desarrolló tanto en lo económico como en lo sociocultural y también en el aspecto internacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que creó la caja de depósitos, se desarrolló la reforma agraria, no tocó el latifundio, se creó la economía. Bueno, la economía fue muy lenta y el creciente déficit presupuestal precipitó en 1967 la devaluación de la moneda. Como consecuencia se produjo el alza del costo de vida. El contrabando llegó a adquirir un carácter de escándalo que lo hemos tenido hasta este siglo, ¿no? Para evitar el pago de impuestos. Luego tenemos en lo sociocultural la influencia de la Revolución Cubana, la crisis interna del partido aprista, ¿no? Luego tenemos en la década del 60 se crearon centros de educación superior, el crecimiento demográfico en las ciudades motivado por las migraciones incrementó el número de barrios marginales. Disculpen. Y luego tenemos también que para facilitar la construcción de la carretera bolivariana marginal de la selva y la red vial que se conectaría a ella, se creó el subcomité de la carretera bolivariana y el subcomité de la conexión amazónica y el Acta de Lima. Durante este gobierno se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva. Bueno, ya en su dossier ya les he dado otras obras importantes del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, terminando con su derrocamiento por el general Juan Velasco Alvarado. Bueno, vamos a hablar ahora de... Bueno, antes que pase a esto, me faltaba, lo que yo les había dicho, ¿no? Cuando el pueblo se organiza, decía Belaúnde, se hacen grandes obras. Y él tenía el lema, el pueblo lo hizo, ¿no? Y se creó un sistema de trabajo voluntario para realizar obras públicas. Aquí tenemos lo que les dije hace un rato, la carretera marginal de la selva, hoy se llama Belaúnde, la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la que se construyeron los tramos de Tarapoto, Tabaloso, Juanjuy, Tulumayo, La Morada, ¿no? Bajo este sistema se van a construir 1.500 kilómetros de la carretera en la zona amazónica del Perú y es así que se va a lograr la conexión de los pueblos para mejorar el sistema económico a nivel del país. Bien, ahora sí vamos a trabajar con el virus o el COVID-19, ¿no? Coronavirus. Si bien es cierto que esta pandemia está afectando a la humanidad, a los diferentes países del mundo, pero no olvidemos que a través de la historia ha existido muchas pandemias, epidemias, enfermedades que han mermado a la población. Y me estoy refiriendo a enfermedades tan letales desde la edad antigua. Tenemos así, por ejemplo, ¿no? Que desde la edad antigua tenemos
la peste de Atenas, justo estaban en plena guerra, ¿no? Era y se dice el historiador Tucídides, que murieron miles de personas, ¿no? Que afectó a unas 50.000 personas. Otros historiadores hablan de mayor número. Esto llegó desde Etiopía, ¿no? Y pues asoló a toda la población de Grecia. Luego tenemos la peste antonina en la época del emperador Marco Aurelio, en el siglo II, que también fue una gran plaga que mermó la población, ¿no? Y es ahí también que muchos de las personas que eran, se dedicaban al comercio, pues se dice que ellos trajeron el contagio. Fue tan devastadora en Roma y en toda Italia. Luego tenemos la peste justiniana, se dice así porque el mismo emperador padeció esta terrible enfermedad. Luego tenemos la peste bubónica en la Edad Media, o más conocida como la peste negra, ¿no? Que afectó la población de la Edad Media en el siglo XIV. Se dice que pudo llegar de la India a través de los comerciantes italianos que mantenían relaciones mercantiles o comerciales con el continente asiático, pues definitivamente asoló a la población. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? Con el roedor, que es la rata, la pulga que invadía el cuerpo de este animal y luego ellos picaban al ser humano. No respetó clases sociales, ¿no? Ni económicas, todos murieron, gran cantidad de la población. La gente pensaba que era un castigo de Dios. Hubo mucha maldad en esa época. La moral estaba tan en crisis, ¿no? Había una decadencia de moral, por eso es que la gente, los laicos especialmente, se flagelaban, ¿no? Se autocastigaban. Ellos pensaban que aún mirándose a los ojos se podían contagiar. Todas estas enfermedades, que ustedes ya lo tienen en su dossier, pues han afectado a la población y a la economía del país. Después, en esta época de la Edad Media, pues los campos de cultivo quedaron devastados, pero la gente entendió y comprendió que tenían que tratar de enfrentar y solucionar los problemas económicos para poder salir adelante. Perdieron familias completas, ¿no? Y finalmente, pues, en esa época, cada 10 años venía pues una enfermedad diferente. ¿Cómo está afectando el coronavirus en nuestro país? El ya denominado por la Organización Mundial de la Salud en una pandemia, pues mucho en lo económico, ¿no? La caída de la bolsa de valores que ha afectado a los países capitalistas, y también tenemos, aquí tenemos todos aquí viendo las bajas de los minerales, del petróleo, etcétera. Y aquí tenemos la fuga del petróleo, pues estábamos en una situación diferente, caída de los minerales. Y recién en el diario de la República, el día de ayer, dice que el Producto Bruto Interno de la región caería hasta un 4% por el COVID-19, ¿no? El impacto económico que generaría la pandemia del COVID-19 en América Latina es incierto, pero se habla de un año de recesión. Y veamos que a pesar de que nuestro gobierno está haciendo esfuerzos denodados, ¿no? Por enfrentar, pero definitivamente pues afectará a las clases más pobres del país, ¿no? Incluso se habla también de una desocupación, pero tenemos que esforzarnos y unirnos para poder enfrentar esta situación, para que no aumente, quedándonos en casita. Quedémonos en casa, por favor, chicos, no salgan, y aun cuando se levante esta cuarentena, por favor, no salgan desesperados, porque eso es lo peor, habría un rebrote. Dios nos cuide. Recuerden que los valores son tan importantes para la supervivencia. Respetemos, por favor, y seamos responsables. Cuídense, un abrazo, Dios los bendiga.